Entró en un diner polvoriento en busca de café y encontró a la amiga que una vez salvó su futuro limpiando mesas por propinas. El olor a tocino frito y café recién hecho no era lo que Matthew Branson había planeado para su martes por la mañana. Se suponía que debía estar a mitad de camino hacia una reunión en el centro de Phoenix, revisando informes de propiedades en la parte trasera de su coche de empresa. En cambio, un neumático pinchado en la autopista lo dejó varado fuera de Yuma, Arizona, con nada a la vista más que un diner llamado Patty's Place. Empujó la puerta de vidrio, haciendo que la campanilla sonara con un tintineo cansado. El lugar parecía detenido en el tiempo. Cabinas de vinilo parchadas con cinta adhesiva, fotos descoloridas de equipos locales de softball en las paredes, una jukebox que probablemente no había reproducido una canción en años. Matthew se ajustó la chaqueta, sintiéndose fuera de lugar en su traje entre camioneros y granjeros con gorras. Se deslizó en una cabina en la esquina, pidió café negro y estaba sacando su teléfono cuando una voz dijo: «Buenos días. ¿Le traigo algo de desayuno?» Levantó la vista y por un momento su mente quedó completamente en blanco. Allí estaba Rena Parker, con un bolígrafo y una libreta en la mano. No una Rena cualquiera, sino la Rena Parker, su mejor amiga de la escuela secundaria. La chica que solía cuestionarlo sobre fracciones mientras se sentaban en el umbral de su edificio de apartamentos. La que le enseñó a ignorar a los niños que se burlaban de sus zapatillas de segunda mano. La que tenía sueños más grandes que cualquiera que él hubiera conocido. Pero allí estaba, con un delantal descolorido, el cabello recogido en un moño suelto, y los ojos un poco más cansados de lo que él recordaba. Ella no lo reconoció. Todavía no. Estaba demasiado ocupada secándose las manos con un paño, la esquina de su boca moviéndose como si intentara sonreír a pesar del agotamiento. A Matthew se le apretó la garganta. No la había visto en más de 20 años. En aquel entonces, ambos juraron que dejarían su vecindario en dificultades y nunca mirarían atrás. Él cumplió esa promesa y más. Su imperio inmobiliario se extendía por 5 estados. Su rostro había aparecido en revistas. Rena no pudo evitar notar el temblor en sus manos cuando anotaba su pedido. La forma en que sus hombros caían entre las mesas. No quería mirar fijamente, pero no podía evitarlo. Finalmente, ella levantó la vista y su mirada se encontró con la de él. «Espera, Matt», dijo lentamente, inclinando la cabeza. «Matthew Branson». Su voz todavía tenía esa calidez que los años no habían robado, pero la mirada en sus ojos era diferente. «Hola, Rena», dijo él, levantándose un poco. «Ha pasado mucho tiempo». Ella soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «Sí que ha pasado. ¿Qué haces en un lugar como este?» Él pudo haber respondido con honestidad: neumático pinchado, mala suerte, salida equivocada. Pero algo en su tono lo hizo elegir sus palabras cuidadosamente: solo de paso. La verdad era que no estaba seguro de si esto era una coincidencia o algo que estaba destinado a ver. Antes de que pudiera averiguarlo, ella miró por encima del hombro hacia la cocina como si alguien la llamara. Y cualquier conversación que iban a tener, tendría que esperar. Rena anotó algo en su libreta antes de apresurarse hacia la ventana de la cocina. El cocinero, un hombre corpulento con una bandana manchada de sudor, gritó algo que Matthew no pudo oír por el ruido de los platos. Ella tomó 2 platos humeantes, los equilibró en un brazo y se dirigió a otra mesa con el ritmo práctico que solo viene de años haciendo lo mismo. Matthew se recostó, sus dedos tamborileando contra la taza de café frente a él. No estaba acostumbrado a esperar que las personas regresaran. En su mundo, la gente hacía tiempo para él, pero aquí era solo otro cliente en la fila. Finalmente, después de dejar la comida y rellenar el té helado de alguien, ella volvió. «Está bien», dijo, deslizándose en la cabina frente a él por un segundo. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero definitivamente eres tú». Rió ligeramente. «Incluso tienes la misma cara seria». Él sonrió. «Supongo que nunca dejé de tenerla». Los ojos de Rena recorrieron su traje,
el reloj en su muñeca y como sus zapatos parecían nunca haber tocado la tierra. «Te ves diferente», dijo, «pero de una buena manera». Entonces, ¿a dónde te ha llevado la vida? Matthew dudó. Sabía lo que decir inversionista inmobiliario multimillonario podía causar en un diner de un pueblo pequeño. Las conversaciones cambiaban, los rostros se tensaban. La gente asumía que pensabas que eras mejor que ellos. Y con Rená, lo último que quería era que sintiera esa barrera entre ellos. «He estado en bienes raíces», dijo simplemente. «Me mantiene ocupado». Ella levantó una ceja. «¿Bienes raíces? ¿Como vender casas?» «Algo así». Él dio un sorbo de su café para esquivar la pregunta. Su sonrisa era cortés, pero había algo en sus ojos, curiosidad, tal vez incluso sospecha. Aún así, no insistió. «Entonces, ¿solo estás de paso por Yuma, o qué?», preguntó, mirando por encima del hombro nuevamente cuando una campanilla sonó desde la cocina. «Sí, solo una parada rápida». «Eso es raro», dijo, levantándose otra vez. «La mayoría de los que paran aquí son habituales, camioneros o perdidos». Él se rió. «Supongo que estoy en la última categoría, entonces». Ella tomó su menú. «Voy a poner tu pedido. No desaparezcas». Matthew la observó abrirse camino entre las mesas nuevamente, saludando a los clientes por su nombre, sonriendo incluso cuando las sonrisas no eran correspondidas. Recordó cómo solían hablar sobre abrir una librería juntos algún día, con sillones tipo puff y paredes llenas de arte de los niños locales. Verla aquí, llevando platos en lugar de libros, le revolvió el estómago. Lo que más le inquietaba era lo fácil que parecía ocultar lo que fuera que pasaba detrás de esa sonrisa, y estaba empezando a darse cuenta de que quería saber por qué. Rená regresó unos minutos después, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas frente a él. «Por cuenta de la casa», dijo con un pequeño encogimiento de hombros. «No tenías que hacer eso», respondió Matthew. «Quiero», dijo, deslizándose de nuevo en la cabina frente a él. «No todos los días entra un viejo amigo aquí». Él estudió su rostro mientras le servía más café. Ahora había líneas leves cerca de sus ojos, las que salen tanto de la risa como de la preocupación. Sus manos estaban más ásperas de lo que él recordaba, y una pequeña cicatriz cruzaba la parte superior de su nudillo. Luego comenzó a remover un sobre de azúcar en su propia taza. «¿Cómo es el negocio inmobiliario? ¿Revendes casas o algo más grande?» «Más grande», respondió con cautela. «Apartamentos, propiedades comerciales, ese tipo de cosas». Ella levantó un poco las cejas. «Eso suena intenso». «Tiene sus momentos», dijo él. Ella asintió lentamente. «Bien por ti. Siempre trabajaste duro. ¿Recuerdas cómo me ayudabas con historia aunque lo odiaras?» Él se rió. «Todavía lo hago. Solo ayudaba porque me amenazabas con dejar de ayudarme con matemáticas». Su risa esta vez fue genuina, no la educada de antes. Ella tomó un sorbo de café y luego miró la mesa como decidiendo si decir algo. «Es raro verte aquí. Me hace pensar en todas las cosas de las que solíamos hablar». «¿Como la librería?», preguntó él. «Sí», sonrió débilmente. «Supongo que la vida tenía otros planes». Matthew quería preguntar cuáles eran esos planes, pero sintió el peso detrás de sus palabras. No era algo para insistir en un diner lleno de gente que podría escuchar. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó él en su lugar. Ella se encogió de hombros. «Un tiempo. Trabajo estable, paga las cuentas». La forma en que lo dijo, plana y sin convicción, le contó más que cualquier larga explicación. Un grupo de clientes ruidosos entró y Rená miró hacia ellos. Su sonrisa volvió a colocarse como una máscara que había usado 1000 veces. «El deber llama», dijo, levantándose de la cabina. Mientras se alejaba, Matthew picoteaba su tostada, con la mente girando. Esta era Rená, la chica que una vez le dijo que iba a tener un negocio propio, viajar por el mundo y nunca conformarse con menos. Pero aquí estaba, conformándose con menos cada día.
Y él no podía dejar de preguntarse qué había pasado con sus sueños. Matthew se quedó en esa cabina más tiempo del que planeaba. Observó a Rená trabajar el lugar como si lo hiciera desde siempre, equilibrando platos, esquivando a un niño corriendo entre mesas, riéndose de un chiste de un anciano que probablemente había oído 100 veces antes. Pero había grietas en la actuación. Cuando creía que nadie la veía, su sonrisa desaparecía. Se detenía para frotarse la muñeca como si le doliera. Miraba por la ventana del frente un instante demasiado largo antes de obligarse a moverse de nuevo. Cuando la multitud disminuyó, volvió a él, apoyándose en el borde de la cabina. ¿Sigues en contacto con alguien de casa?, preguntó. No mucho, dijo él. ¿La vida se volvió ocupada? Sí, igual aquí. Su mirada bajó al suelo por un segundo. Excepto que ocupada para mí se ve un poco diferente. Él no pasó por alto el filo en su voz. ¿Quieres hablar de eso? Ella dudó y luego negó con la cabeza. No aquí. No conearle escuchando. Ella inclinó la barbilla hacia el cocinero al fondo, que claramente intentaba parecer ocupado mientras medio se asomaba por la ventana para escuchar. Matthew sonrió ligeramente. ¿Estás libre después de tu turno? Sus ojos miraron el reloj. Si consigo que alguien cubra la última hora, tal vez, dijo, mordiendo su labio. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Solo ponernos al día, respondió él. Sabía que no era toda la verdad. Quería saber por qué estaba aquí, qué había pasado entre sus sueños adolescentes y este diner. Antes de que ella pudiera responder, un hombre con una gorra de camionero manchada agitó su taza vacía. Rená, recarga, suspiró ella. La historia de mi vida. Mientras se alejaba, Matthew notó un cojeo en su paso. Algo le decía que su vida había sido más dura de lo que ella dejaba ver. Pero no se dio cuenta de cuán profundo era hasta que más tarde se sentó frente a él y le contó todo. El diner estaba casi vacío cuando Rená volvió a la cabina frente a Matthew, esta vez sin delantal. Su cabello caía ahora, enmarcando su rostro, y se veía un poco menos como la mesera que todos mandaban y un poco más como la chica que él recordaba. Tengo 30 minutos antes de que lleve mi reemplazo, dijo. Querías hablar, así que habla. Matthew se inclinó hacia adelante. Quería saber cómo has estado. ¿De verdad? Ella soltó una pequeña risa sin humor. ¿Seguro que quieres la versión honesta? Es la única que me interesa. Por un momento, ella lo miró como si debatiera si podría manejarlo. Luego respiró hondo. Está bien. Después de la secundaria, recibí una beca para Arizona State. Pensé que era mi boleto de salida. Pero a mitad de camino, mi madre se enfermó. Dejé la universidad para cuidarla. El dinero se volvió escaso. Las cuentas se acumularon. Después de que ella falleció, nunca regresé. Matthew no interrumpió. Me casé con un hombre que parecía estable. Pensé que me ayudaría a volver a encarrilarme. Resultó que le gustaba la idea de una esposa que no preguntara a dónde iba el dinero. Cuando finalmente lo hice, descubrí que había una mesa de blackjack en Laughlin y que el dinero era todo lo que teníamos. Se fue hace 2 años. No he sabido de él desde entonces. El pecho de Matthew se apretó. ¿Y has estado aquí desde entonces? Sí. Probé otros trabajos, pero esto es estable. No hay mucho más en el pueblo a menos que tengas un título. Que yo no tengo, dijo, encogiéndose de hombros como si eso explicara todo. Rená, empezó él, pero ella levantó una mano. No. No te lo cuento por lástima. Es solo la vida. Algunos ganan mucho. Algunos terminan aquí. Él negó con la cabeza. No lo veo así. No perdiste. Te derribaron. Eso es diferente. Ella sonrió débilmente. Fácil para ti decirlo sentado allí en un traje que probablemente cuesta más que mi coche. Él se recostó, estudiándola. Tal vez, pero eso no significa que olvide de dónde vengo ni a las personas que me ayudaron a llegar aquí. Sus ojos se suavizaron un poco. Entonces, ¿qué quieres decir? Matthew no respondió de inmediato,
porque la idea que se formaba en su mente era más grande que solo invitarla a cenar o darle algo de dinero. Sabía que si lo decía en voz alta, podría cambiar sus vidas para siempre. Matthew esperó hasta que terminó su turno. Salieron juntos hacia la luz del desierto que se desvanecía, con el letrero de neón del diner zumbando detrás de ellos. Su coche, un viejo sedán descolorido por el sol, estaba estacionado torcido en la acera. Ella lanzó su delantal al asiento trasero y se apoyó contra la puerta. Entonces, dijo, ¿vas a decirme lo que piensas, o solo vamos a quedarnos aquí mirándonos? Él metió las manos en los bolsillos. ¿Y si te dijera que puedo ayudarte a salir de aquí? Ella frunció el ceño. ¿Salir de Yuma? ¿De esto? El diner, los trabajos sin futuro, la rutina que te ha estado frenando. Cruzó los brazos. ¿Y qué? ¿Solo apareces y lo arreglas todo? La vida no funciona así, Matt. A veces sí, dijo él en voz baja. Si alguien se preocupa lo suficiente para hacer lo posible. Su expresión se tensó. No quiero caridad. Esto no es caridad, respondió él. Esto es pagarle a alguien que creyó en mí antes que nadie. Tú eres la razón por la que aprobé matemáticas. La razón por la que no dejé la escuela. Ni siquiera te das cuenta de cuánto importó eso. Ella desvió la mirada, parpadeando rápido. Aunque dijera que sí, ¿qué exactamente estás ofreciendo? ¿Un trabajo? No solo un trabajo, un futuro. Tengo propiedades en Phoenix. Una de ellas necesita un gerente. Trabajo de oficina, buen salario, beneficios. Yo cubriría la capacitación. Ella giró la cabeza hacia él. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Tienes la inteligencia para ello, y sé que serías buena. Rená rió por lo bajo, negando con la cabeza como si no supiera si él estaba loco o hablaba en serio. Es mucho que profesar. Piénsalo, dijo él. No tienes que decidir ahora. Pero no lo ofrezco porque sienta lástima. Lo hago porque sé que eres capaz de más de lo que este lugar te va a dar. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de él, observando un camión que pasaba por la carretera. Lo haces sonar tan simple. A veces lo es, dijo él. Por un largo momento, el único sonido era el zumbido del letrero del diner y el murmullo de los autos que pasaban. Finalmente, ella lo miró de nuevo. Lo pensaré. Pero Matthew pudo notar por cómo lo dijo que algo dentro de ella ya había cambiado. Como si por primera vez en años pudiera imaginar un camino hacia adelante. A la mañana siguiente, Matthew estaba a la mitad de su café en el motel cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Hola, soy yo, la voz de Rená sonaba un poco temblorosa. Lo pensé. Él dejó la taza. Y tengo miedo, admitió ella. Ha pasado tanto tiempo desde que hice algo grande, pero si la oferta sigue ahí, quiero intentarlo. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Todavía está ahí. Haré que mi asistente te envíe los detalles. Comenzarás el próximo mes. Silencio por un instante. Luego ella dijo suavemente: gracias por verme como más que este trabajo. Por recordar quién solía ser. Nunca dejaste de ser tú, Rená. Él respondió: solo lo olvidaste por un tiempo. Cuando colgó, sintió algo que no había sentido en años. Esa misma chispa que tenía de adolescente cuando se sentaban en el umbral soñando sobre lo que era posible. 3 meses después, Matthew pasó por la oficina en Phoenix para revisar cómo iba todo. Rená estaba detrás del escritorio, con auriculares puestos, escribiendo con confianza en la computadora. Ella levantó la vista y sonrió. No la sonrisa cansada y ensayada del diner, sino una real, del tipo que lleva hasta los ojos. Jefe, bromeó. Vas a arruinar mi productividad. Él rió. Solo me aseguro de que sigas aquí. ¿Dónde más estaría? Dijo ella, y se notaba que hablaba en serio. Mientras salía del edificio, Matthew pensó en lo simple que había sido todo. Una conversación, una oportunidad, y todo cambió. A veces ayudar a alguien no significa darle el mundo.
Significa mostrarle la puerta y recordarle que puede atravesarla. Y si estás escuchando esto, quizá haya alguien en tu vida que haya olvidado su propio potencial. No solo les digas que pueden lograrlo. Muéstrales cómo. Nunca sabes cuánto puede significar ese momento. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un pequeño empujón hacia su propia segunda oportunidad.